nuestros compatriotas venezolanos. Alex, necesito tu favor. Disculpen ustedes, pero puedes usar ese micrófono. Ustedes saben quién es Alex, cuánto tiempo lleva en Colombia. 3 años. Muy bien, Alex. Solo unas preguntitas. Esto lo cogí aquí sí. Jesús realmente me respondió estas preguntas, pero yo quería hacerlo en vivo. Jesús es alguien más que viene, no Jesucristo, sino Jesús que viene aquí. Sí. Yo tenía unas preguntas. Yo sé que a algunos venezolanos, a la mayoría no les ha ido muy bien, ni en Colombia ni en América Latina, muy pocos. Quisiera que representaras a ellos y nos pudieras decir de aquellos que se sienten mal. ¿Sí? ¿Por qué se sienten mal? A ver, explico la pregunta. No espero que se sienten mal porque extrañan su patria, su familia, eso lo entendemos. Es aquí, ¿por qué aquí o en América Latina se sienten mal? Pues, en este momento, por el trato que están recibiendo de cada una de las personas de los diferentes países, ¿sí? Se ha creado como un rechazo por la cantidad de personas que han migrado y son muy pocos los que han tenido la oportunidad de llegar bien a un país y de poder tener un trabajo. La mayoría llega a mirar cómo puede resolver y eso ha hecho que muchas personas le rechacen y los tilden muchas veces de ladrones, que los tilden de que muchas veces dice que se están viniendo a regalar acá porque dejan el trabajo más barato, simplemente por el hecho de no tener documentación. Entonces, pues yo creo que el sentirse mal es como el rechazo que reciben diariamente de las personas. Muy bien. Xenofobia, ¿cierto? La falta de tolerancia, ¿cierto? Muy bien. En ese contexto de sentirse mal, rechazados, ¿cuál crees, y tú de pronto lo has experimentado, cuál es el ruego de un extranjero, como un venezolano aquí, al Señor? Bueno, particularmente nosotros oramos que nuestra nación vuelva a ser restaurada nuevamente. Y que muchos de los venezolanos que salieron por la cuestión económica y social que se está viviendo y que están sufriendo aún peor que estar en Venezuela, pues puedan regresar, ¿sí?, a su patria y que pues no pasen por estas circunstancias. Entonces es como el ruego de Jessica y de mí, pues es el ruego diario, o sea, Señor, salva a Venezuela y que todos esos hijos de Venezuela que están regados puedan nuevamente regresar a su país y dejar de sufrir esas cosas que están sufriendo en el extranjero. Gracias, Alex. Muy bien, muchas gracias. Ustedes pueden ver en sus bosquejos los ruegos de un extranjero. Y no es un mensaje solo para Alex o para nuestros compatriotas venezolanos. Vamos a ver qué tiene que ver este mensaje con nosotros. Este es el ruego de un extranjero, para los que tengan ya su hojita allí en la mano. Bueno, hemos escuchado. Les voy a invitar que vayan al Salmo 119, 17 al 24. A propósito de la alabanza, cantamos unos salmos. Por favor, qué salmos que pudimos expresar. Hacía rato no levantaba mis brazos de verdad con toda tal vez porque estoy metido en esto, en los salmos, tal vez porque vengo ayer de estar metido en la palabra y todos estos días, pues es parte de mi oficio, de mi llamado, y la palabra es muy fuerte en mi mente, en mi corazón. Entonces disfruto poder alabar al Señor con salmos, que es el énfasis de este tiempo. Antes de entrarnos en nuestro salmo, que es el Salmo 119, versículos 17 al 24, antes de entrar, quiero poner estos, porque son 22 estrofas, que son una estrofa por cada letra del alfabeto hebreo, y cada una de estas estrofas tiene 8 versos. Cada estrofita tiene 8 versos. De estos 100 y pico, voy a verificar aquí, casi 176 versículos, tal vez 2 no hacen alusión a la palabra de Dios, pero hace alusión todo el salmo a la palabra de Dios. Y la palabra se encuentra como estatutos, mandamientos, leyes, preceptos, decretos. Todos esos son los sinónimos cuando ustedes lean este precioso salmo.
Esta porción, la tercera letra, que empieza en el 17, algunos tienen la letrica ahí encima, la tercera letra, está en un contexto muy importante. Del versículo 1 al 8, la palabra ha sido ordenada por el Señor para ser obedecida. De eso hablan los primeros 8 versículos. Dios ha establecido y ha ordenado su palabra para ser obedecida. Usted lo ve en el versículo 4, es mucho más contundente. Pero del versículo 9 al 16, después de escuchar el salmista que la palabra de Dios ha sido ordenada para ser obedecida, entonces el salmista expresa su deseo y su anhelo de guardar en el corazón esa palabra para no pecar contra él. Versículo 11. Noten bien, tú has ordenado, y él escucha, y luego dice: entonces, Señor, si tú me propongo en mi corazón guardar tu palabra. Pero ahí viene del 17 casi en adelante, y voy a saltar porque vamos a meternos en el 17. Vienen los versículos que vienen después, es decir, del 25 al 32. El salmista expresa la angustia profunda que él está viviendo. Noten bien, por ejemplo, el 25: estoy a punto de morir. Miren el 28: estoy ahogado en lágrimas de dolor. Ese es el contexto. Y usted sigue leyendo, él sigue ampliando de otras formas cómo se siente, cómo está, qué está viviendo, cuál es su realidad. Y en esta porción de este salmo expresa 6 ruegos. 6 ruegos en esos versículos del 25 al 32. Son 6 ruegos que son básicamente la continuación de los ruegos que ha hecho anteriormente, es decir, en el texto que vamos a predicar. Es una continuación de ruegos, y casi esos ruegos van hasta el final. La idea de quien escribió esto es: tú has ordenado que tu palabra sea obedecida, y me comprometo a obedecerlo. La pregunta es: ¿pero cómo voy a obedecer si las circunstancias son sumamente difíciles? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo hago, como dice el versículo, para mantener limpio mi corazón y no fallarte? Y es tal la angustia que él lo expresa en ruegos. Son ruegos para poder mantenerse fiel a esa palabra que él ha ordenado. Y vienen solo ruegos, ruegos. Ayúdame a mantenerme firme, porque las circunstancias son de dolor, son de angustia. Especialmente nos vamos a dar cuenta porque está viviendo en un contexto de mucha intolerancia, de mucha discriminación, de mucho señalamiento, por una razón: porque este hombre ama a Dios y su palabra. Solo por esa razón, por amar a Dios y su palabra, lo discriminan, son intolerantes contra él, se ha ganado enemigos, extraños, propios y ajenos. Ustedes sigan leyendo, es increíble el contexto de este hombre. Pero esto expresa un principio: el que ama a Dios y su palabra es un extranjero en este mundo, es un extraño en este mundo. Por lo tanto, le ruega a Dios que lo favorezca para mantenerse fiel a la palabra. Vamos a leer versículo 17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Yo soy extranjero en esta tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos.
reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Aleja o aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandamientos. Aunque los hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Me alegraré en tus mandamientos, pues ellos son mis consejeros. Madre mía, por favor, esto es lo que quiero que no olviden, por favor. No olviden esto. El extranjero que ama la palabra ruega para mantenerse fiel a ella. El extranjero que ama la palabra ruega para mantenerse fiel a ella. Empecemos por ahí, por el extranjero que ama la palabra. Hablemos del extranjero, porque aquí se presenta él como extranjero. Como extranjero. Yo soy extranjero en esta tierra, dice el versículo 19. Así se presenta. Este es el salmo del extranjero. Precioso. Este salmista se vio extranjero no por razones del destierro, no fue porque salió de su país por las razones que fueran políticas, económicas, sociales, no salió de allá para convertirse en refugiado por esas razones. No, el salmista se sintió extranjero porque sus propios paisanos lo hicieron sentir como extraño. Este salmista era judío, al igual que sus paisanos. Hay un salmo que expresa muy bien lo que él expresaría, el Salmo 69:8. Soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Ve que no se necesita ser extranjero para sentirse extranjero? No. Como extranjero experimentó el odio y la hostilidad, vieron sus enemigos aún poderosos. Experimentó la indiferencia, la discriminación, la intolerancia. Como extranjero no encontró eco en sus palabras, más bien se topó con tierra seca, árida. Por eso cuando ustedes leen el Salmo, se le escucha a él extenuado, cansado, postrado, consumido. Como esas imágenes, yo estoy yendo mucho por carretera y veo venezolanos andando por esas carreteras, vienen de Venezuela, van hasta Ibagué, van hasta más abajo, cansados, extenuados, tierra árida, no hay un pan, no hay agua, todo es sequedad. No hay eco para sus palabras, pero en este contexto, como extranjero, contó con dos elementos que lo iban a ayudar a mantenerse firme: el canto, que se expresa en poesía, o la poesía que se expresa en canto, que le sirvió para desahogarse, para expresar su realidad, para encontrar esperanza y especialmente para hacerse escuchar. Para eso están los salmos. Miren el Salmo 119, ahí mismo, el 54. Tus leyes han sido mis canciones en esta tierra donde soy un extranjero. Por eso ustedes ven a un venezolano subiendo un Transmilenio a cantar. Cantan. Parece que es su única esperanza, el cántico del extranjero. Pero no solamente tiene las canciones, y en este caso era la palabra, sus canciones de noche, en medio de su soledad, cantándole al Señor. También tiene el ruego, el ruego insistente, perseverante y paciente. Con él le pide a Dios no ser ignorado por él mismo. No me dejes, no me abandones, sino más bien escuchado y atendido. Un salmista, como está en el Salmo, lo pudo haber expresado de esta manera:
¿hasta cuándo podré presentarme ante Dios? Es un ruego de audiencia, de cita. Cuando me abre la puerta, cuando vienes y hablas conmigo, el ruego. En este acercamiento al Salmo, me he dado cuenta que este es un salmo que nos llama a nosotros a repensar nuestra identidad como cristianos, a recuperar nuestra identidad como extranjeros. Ya Pedro lo dijo en el Nuevo Testamento, capítulo 2:11. Queridos hermanos, escuchen lo que dice: les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de. Recuperar nuestra identidad. ¿Y sabe qué estoy percibiendo? En todos estos años y cada vez que más me meto en la iglesia, y ahora que ando por toda Colombia, percibo que como cristianos vivimos muy anclados a este mundo, demasiado anclados. Vivimos sin sentido de ser peregrinos, forasteros y extranjeros. Así está viviendo la iglesia, demasiado anclada, demasiado aquí, perdón. No se nos olvide que los venezolanos no son los únicos extranjeros. Lo somos también nosotros, los cristianos, los que amamos la palabra. Somos extranjeros. Que no se nos olvide eso. El día que tenemos conciencia de eso, vamos a ser más solidarios con los venezolanos, más venezolanos. Pero defendemos tanto lo nuestro porque estamos anclados aquí. Y no hay sentido de extranjería, de extraño. Me fascinan las nuevas generaciones. Ellos andan con una mochila y para el mundo entero. No se sienten de ninguna parte. Y parece que ese mensaje va más para mi generación. Somos más anclados. Hay una diferencia entre Lot y Abraham. ¿Sabe qué dice el texto de Lot? Cuando él escogió, mira lo que él escogió. Aquí está la tierra, y Abraham le dice: escoja. Lo verde. Eso lo escogió él, lo que produce. Y dice el texto: y fue y se estableció. ¿Y sabe qué dice Abraham? Tomó su carpita y se fue a otro lugar. Vivió, dice de Abraham, vivió como extranjero. Como extranjero. La verdad es que vivimos la vida para establecernos aquí. Temo que ni la muerte nos está ayudando a entender que somos extranjeros, que somos peregrinos. No olvidemos eso. Este es un salmo que nos hace un llamado a repensar nuestra razón de ser en este mundo a la luz de los modelos de la fe que hay en Hebreos capítulo 11. Escuchen lo que dice, abro comillas: todos ellos vivieron por la fe, todos ellos, es los del Antiguo Testamento, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Yo me pregunto, ¿y si las hubieran recibido, qué hubiera pasado? Se establece. No las recibieron, más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Sabe cómo vivieron ellos? Como gamines. Los gamines, y yo que fui gamín, todo lo vemos de lejos. Vamos por Unicentro, yo recuerdo, yo iba por Unicentro y todas las vitrinas desde lejos. Eso está lejos para que yo lo compre, eso está lejos para que yo lo... Todo es de lejos. Pero así quiere el Señor que veamos la vida, verla de lejos, porque somos peregrinos. Y vivir por fe, no por lo que vemos, por fe. Porque al fin y al cabo, mañana nos morimos. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Están convencidos? Ni los gusanos, ¿no? Nada. Nada. No olvidemos eso.
Por eso el Salmo es un llamado a poner en correcta perspectiva las cosas que amamos, a que revisemos a qué le estamos dando primer lugar. Y el salmista, ¿qué amaba? ¿A qué le daba primer lugar? Amaba la palabra. Que el Salmo fue escrito por alguien enamorado de la palabra, no cabe la menor duda. En el poema vemos con cuánta ansiedad, anhelo, deseo y persistencia de este enamorado se aplicó a la tarea de comprender la palabra, aprenderla de memoria, meditar en ella, meditar en ella. Se esforzó para no permitir que algo lo apartara de ella. Este hombre experimentó lo que nosotros llamamos tragamaluca. Estaba completamente enamorado. Yo creo que en algún momento a él le entró un mensaje de texto y era ella. Y ella le preguntó, ¿qué haces? Y él le respondió, pensando en ti. Solo pienso en ti. Todo el tiempo pienso en ti. Estoy meditando en nuestra charla que tuvimos ayer. Solo medito en estas cosas. En el poema es la palabra quien gobierna su vida y su conducta. Es la palabra la que le trae esperanza y arribo. Es ella quien lo guía por la vida. Su confianza en ella es ilimitada, y ver que ella es objeto de burlas lo indigna grandemente. Malditos, malditos los que se apartan de tu palabra. Lo indigna. Está tragado. Una canción que podría ilustrar bien lo que este hombre sentía es aquella que canta Maná y que dice: yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, eres mi religión. Eres mi religión. Les voy a confesar algo. Yo escucho estas canciones. Cuando escuché Maná me fascina. Yo soy muy amigo del pop y muy amigo del rock. Soy rockero. No tengo las mechas, pero yo soy rockero. Y me fascina el pop. El pop en español, en inglés, sobre todo en inglés. Mis hijos saben, yo escucho solo la X, no escucho más. A toda hora, esa es mi emisora favorita. Pero cuando yo escucho canciones como esta de Maná, que se la dedica a una mujer y le dice: tú eres mi religión, yo le digo: Señor, perdóname, Maná no te conoce, pero yo te conozco. Voy a cantarte esta canción, a ti te la voy a cantar. Tú eres mi religión. Y es más, tu palabra es mi religión. Porque es así. Yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Llegaste tú. Ay, amor, eres mi religión. Este man estaba tragado, oiga. Un extranjero que ama la palabra. Como diría Alfonso Choquel, el traductor de la palabra para el pueblo, una autoridad, una eminencia, hablando de este salmo, Salmo 119, dice así: todo el vocabulario humano al servicio de un amor que excede a cualquier otro amor. El amor a la ley de Dios, o mejor, el amor al Dios de la ley. El que es peregrino no tiene otros amores. Su amor es la palabra. No hay más amores, porque allí donde esté tu corazón estará tu tesoro. Muy bien, este es un extranjero, ya lo vimos, que ama la palabra, pero es un extranjero que ruega para mantenerse fiel a ella. Ay, mis hermanos, esposa, voy a compartir algo, una infidencia. Te lo estoy diciendo para que después no me reproches. Rápidamente, esto no lo tenía, me acaba de llegar, y yo me dejo dirigir por el Señor. El extranjero ruega para mantenerse fiel a ella. Esto es una relación, y es una relación de amor.
Y muchas de estas relaciones con el Señor, la metáfora que usa es la relación matrimonial. Pero recuerdo, y esto lo he contado, 7 meses después de nuestro matrimonio, casi caigo en un divorcio con mi esposa, porque puse mis ojos en otra persona. Pero después de que resolvimos nuestro problema, a partir de ahí mi esposa, yo ruego al Señor para mantenerme fiel a ella. Ha sido todos esos 30 años. A propósito, el otro año cumplimos 30, ¿no? 30 años. Bonito. Miren los ruegos. ¿Cuáles son estos ruegos? Versículo 17. Ruega por el fundamento correcto. Lo primero que pide el extranjero es: concédeme vida. ¿Y para qué? ¿Vida para qué? Alguien que esté en una enfermedad terminal, de pronto le pide al Señor: dame vida, Señor, dame vida, un poco más de vida. Y la pregunta es: ¿y para qué pides más vida? ¿Para qué? ¿Para alcanzar tus metas que no alcanzaste? ¿Para alcanzar tus sueños que no has alcanzado? ¿Para qué pides vida? ¿Para qué pedimos vida? Mire, ¿para qué pide vida el salmista? Para obedecer y guardar tu palabra. Ahí dice, para eso, para guardar tu palabra. Y este versículo me hace recordar las palabras de Jesús en Mateo 7:24. Por lo tanto, al que me oye estas palabras y las guarda, las pone en práctica, es como un hombre prudente, como una mujer prudente que construye su casa sobre la roca. Construir, fundamento correcto. Rogar por el fundamento correcto. Como extranjeros que vivimos en tierra extraña, necesitamos construir nuestra vida sobre este fundamento que es la palabra. Y sobre este fundamento, por más que vengan tsunamis, la vida no se va a derrumbar. No se va a derrumbar, porque nuestra vida no se fundamenta sobre lo que tenemos, sino sobre lo que somos: extranjeros. Extranjeros. Pregúntenlo a un extranjero. Yo tuve amigos extranjeros. ¿Recuerda a todos los amigos de Wycliffe? Ustedes conocieron, hubieran conocido las instalaciones de Wycliffe en los llanos orientales. Eso era un paraíso. Las casitas de ellos, de estos misioneros, el lago. Nosotros íbamos allá, trabajamos duro con los niños, pero nos divertíamos, no queríamos salir. Eso era un paraíso. Un día entró la guerrilla, amenazó, arrasó, y ellos, ¿qué tuvieron que hacer como extranjeros? Me quedo aquí porque mire este paraíso. No, entender que son extranjeros. ¿En qué estamos construyendo? ¿Sobre qué fundamentamos nuestra vida? ¿Sobre qué? Como extranjeros no podemos seguir. Escucha, iglesia, no podemos seguir construyendo la vida sobre otros fundamentos y sobre otros pilares o sistemas. Ojo con fundamentar nuestra vida sobre un sistema capitalista. Ojo con fundamentar nuestra vida sobre un sistema comunista. Están probado y no lo están probando que estos sistemas en los últimos meses han llevado a la desgracia a América Latina. Todos nos han llevado a la desgracia. Por eso no defiendo ningún sistema, desde Chile hasta por todas partes. Están haciendo de nuestra vida una porquería. Me están poniendo de enemigo a mi hermano, que piense diferente y nos choquemos y nos vayamos a la violencia y a la guerra. No, yo sobre esos sistemas no voy a permitir construir mi vida. El fundamento es la palabra. Cualquier otro amor va a ser una desgracia. Otro ruego, versículo 18. Rogar por el asombro correcto, sabiendo que somos extranjeros en esta tierra. Ojo con el asombro equivocado. Ojo. El extranjero por lo general se deja deslumbrar fácilmente y se deja llevar por aquello que piensa que le puede dar felicidad. Recuerdo la primera vez que yo estuve en los Estados Unidos, vi y dije: no, yo me quedo aquí.
quedé deslumbrado, me quedo aquí, aquí está mi futuro. Recuerdo cuando era pastor en la compra y llegó la crisis de Lupar. ¿Recuerdan cuántos vivieron esa crisis? Aquí hay algunos, se fueron las propiedades, todo. Tuve miembros de la confraternidad, quedaron en la olleta. ¿Y sabe qué dijeron? Pastor, ¿puede orar por nosotros? Encontramos la Huaca. Ahora sí, ¿dónde? En Ecuador, de verdad, sí. Y empezaron a irse para Ecuador. Y al año se vino la crisis a Ecuador. ¿Ven? Estamos viendo el asombro correcto. Miren por favor en el Salmo 119 los versículos 36-37. Por eso el salmista dice: no dejes que me fije en falsos dioses. Ay, ay, ay. Los dioses falsos de la sociedad nos asombran. ¿Cómo está la economía en Bogotá? Usted vaya al centro y ve ese edificio que están construyendo. Uy, pero entonces vamos bien. Me cuenten las historias que hay detrás de ese edificio. ¿A cuántos ha dejado en quiebra? Nos asombra y creemos que es ahí la Huaca. Por eso él dice: no dejes que me fije en falsos dioses. De allí el ruego: abre mis ojos para que pueda discernir, para que pueda contemplar, fijar mi mirada en lo verdaderamente asombroso. ¿Qué es lo asombroso? Tu palabra. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra está llena de historias maravillosas, de historias increíbles alrededor, especialmente de todos aquellos que vivieron como extranjeros en el pasado. Por ejemplo, Abraham, Isaac, en Canaán vivieron como extranjeros. O Jacob, José y Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Me fascina la historia de Moisés, porque cuando él se va para Madián y Jetro le da a una de sus hijas como esposa, le coloca un nombre a su primer hijo. ¿Cómo lo llamó? Gerson. ¿Y qué significa Gerson? ¿Por qué lo llamó así? Gerson significa: soy un extranjero en tierra extraña. Él vivió como extranjero. Pero todas esas historias de todos ellos que vivieron como extranjeros muestran la manera tan extraordinaria como Dios los cuidó, los guió, los protegió y los salvó. Miren la historia de Moisés. Es maravilloso lo que hizo Dios con Moisés como extranjero, lo que hizo con Abraham como extranjero, con Isaac como extranjeros. Cómo los cuidó, porque ellos miraron todo por fe. Recuerden de Moisés, dice el texto: él prefirió renunciar a lo que le ofrecía Egipto y quedarse con los peregrinos, su pueblo. Él prefirió eso. Si hay unas palabras que se repiten en todo el Antiguo Testamento, es este: Dios protege al huérfano, a la viuda y al extranjero. Tal vez usted no es huérfano, o tal vez sí, viuda, tal vez sí, pero todos somos extranjeros. Esas son las historias maravillosas que hay aquí para todos los que somos extranjeros. Tercer ruego: ruega por la orientación correcta. Versículo 19. Como extranjeros sabemos que estamos viviendo en tierra extraña. Esto implica que desconocemos la ruta, el camino a seguir en todas las esferas de la sociedad en la cual estamos viviendo como extranjeros. Por lo tanto, requerimos que alguien o algo nos oriente, nos guíe. A ver, mis hermanos, los que tienen el chance de ir al exterior, los que tienen el chance de ir a los Estados Unidos, cuando llega al aeropuerto, usted busca un carro. ¿Y qué se asegura que tenga el carro? O si no, se pierde. Usted es extraño allá, uno no conoce las vías, cómo es el sistema, a menos que haya vivido. Pero uno como extranjero, lo primero que se asegura es: ¿tiene Waze? Para que me oriente, me guíe. Mire lo que dice el versículo 19, por favor: yo soy extranjero en esta tierra, no escondas de mí el Waze.
Es lo que está diciendo. No escondas de mí. Lo único que me puede dar guía en esta tierra extraña es tu palabra. ¿Para dónde voy? ¿Cómo me voy a conducir? ¿Cómo no me voy a perder? No escondas de mí el Waze. No güey, como dicen los mexicanos, ¿no? Que no le esconda la única guía que tiene. Cuando nosotros nos sentimos perdidos, vamos a la escritura y a veces como que no. Pero ¿qué quiere el Señor? Pídale eso, Señor, por favor no me escondas. Déjame ver qué quieres para mí en esta decisión tan difícil. Solo la palabra como la guía de un extranjero es lo más extraordinario para vivir esta aventura en tierra extraña. Su palabra, no hay más. Cuarto lugar, versículo 20. Ahí no hay un ruego, pero hay una expresión. La expresión del deseo correcto. Mire bien, el extranjero sabe que construir su vida en tierra ajena, fundamentada, orientada en la palabra, va a traer discriminación, indiferencia, burla, insolencia, irrespeto. Y hoy lo estamos viviendo. Vaya a todos estos medios sociales y usted escriba algo de la Biblia, algo del Señor, y verá que le van a caer impresionantemente. Cuando eso ocurre, te discriminan, indiferencia, y yo creo que esto está en el corazón de un extranjero. Lo primero que uno quiere hacer es o demandarlos, o insultarlos, o madrearlos y hasta matarlos. Es la primera reacción. Pero como extranjeros que amamos la palabra, no debemos dejar que nuestra alma se quiebre por eso. Mire lo que dice el versículo. Me gustaría ver el 20. ¿Qué dice el 20 en una versión? Léanlo por allá, por favor. Versión internacional. ¿Quién tiene la versión? Lea el versículo 20 fuerte. Muy bien. Siento un nudo en la garganta a toda hora. Otra versión. Quebrantada está mi alma. ¿Pero por qué está quebrantada? ¿Porque lo insultan? No. Mire por qué está quebrantada. Termina. El deseo correcto, conocer tus juicios. Usted sabe lo que está pidiendo aquí. Señor, quiero que me muestre qué tiene para esos insolentes. ¿Qué juicios? ¿Qué estás decretando para esos que me insultan? En otras palabras, está haciendo lo que dice Romanos 19:29. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios. Eso es, Señor, te los dejo en tus manos. Pero a mí sí me gustaría conocer qué planes tiene para estos desgraciados. Sí, eso, pero no más allá. Yo no voy a tomar venganza, pero confío en que tú sí lo vas a hacer. Eso es también como un ruego. Está expresado en deseo, pero es como un ruego donde yo no tomo venganza, pero dejo que Él obre. Y por último, versículos realmente del 20 al 24, ahí hay una corrección, puse el 21, que es un ruego y otra expresión, la actitud correcta. ¿Cuál debe ser la actitud del extranjero cuando por el camino se encuentra con gente insolente, soberbia, arrogante, que declaran no necesitamos a Dios, hay que sacarlo de los planteles y de todas partes? Eso es propio de usted, no lo comparta con nadie, porque esta gente se va a convertir en nuestro aguijón. Usará la ofensa, el agravio, el ultraje, la injuria, el menosprecio. ¿Notaron? Me menosprecian, Señor, para callar nuestra voz, nuestra fe y para sacarnos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la actitud? Rogar al Señor que sus desprecios no me afecten. Miren el 22 cómo empieza. Aleja de mí. El término no es aleja de mí al insolente, sino que sus insolencias y su grosería no me afecten, me resbalen, no me afecten, no hagan en mi corazón y crean en mi corazón amargura, rabia, ira. Eso es aleja de mí. Ese es el ruego.
que no me afecten, Señor, porque tú ya te vas a hacer cargo. Malditos, tú has declarado que serán malditos, ya tú has dado una sentencia, pero que no me afecten, aleja, que eso no me toque, ¿sí? Y luego dice, y mientras los demás, miren el último versículo, tejan intrigas, tramen engaños, maquinen en secreto contra mí, confabulan, los poderosos confabulan, dice, tomar la actitud correcta. Mientras ellos hagan eso, ¿qué debo hacer yo? Meditar en tu palabra, deleitarme en ella y buscarla como mi consejera. ¿Ve la actitud correcta? Esa es la actitud de un extranjero. Muy bien, conclusión. Una pequeña ilustración. Ustedes sabían que Jesús también se sintió extranjero. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos vivió como extranjero. No tuvo donde poner su cabeza para descansar. Todo su ministerio fue un peregrinaje. Nunca optó por establecerse, nunca. Es más, en una sola ocasión le dijeron los discípulos, oiga, todo el mundo te busca. Y él fue y dijo, uy, aquí todo este mundo, sí, este es el lugar para mí, porque aquí puedo establecer una iglesia. No, ¿sabe qué respondió? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vayamos a otros lugares. Nunca se estableció. Vivió como extranjero. Lo insultaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando lo insultaban, él no respondía. Vean la actitud. Le entregaba todo al Padre. Vivió como extranjero. Algunas aplicaciones. Esto me gustaría que estas aplicaciones cierren sus ojos, por favor, porque esto es la tarea que nos toca para examinarnos. Este es el momento que el Espíritu Santo, espero que con la exposición empiece a hacer mella. ¿Cómo me percibo? Vas a responder esto. ¿Establecido o levantando el campamento? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Establecido o levantando el campamento? 2. ¿Qué me hace pensar que mi vida está siendo construida sobre el fundamento de la palabra? ¿Qué me hace a mí pensar que de verdad estoy construyendo mi vida sobre la roca y no sobre otro sistema o filosofía? Esto es para que lo haga en casa. Estas dos tareitas. Escribe una breve historia que refleje cómo la palabra está guiando tu vida. Escríbela como el poeta, en forma de poema. Dile al Señor, de verdad, mi vida, y de pronto vaya sorpresa, oye, no veo la palabra por ninguna parte. Y esta última tareita, bien bonita, cuando llegues a tu casa, busca en la Biblia la historia de Abraham. Está en Génesis allá, desde el capítulo 12. Después de leer la historia, lea desde el 12 hasta el final. Responda esto: ¿qué aprendí de su vida como extranjero y cómo lo puedo incorporar a mi identidad como extranjero? Aprendamos de ellos cómo vivieron sus vidas como extranjeros. Y vaya a mirar a Abraham. Siempre escuchaba la voz, la palabra. Siempre, no da un paso, vaya para tal, él iba. Si Dios no le decía, él no lo hacía. Escuchando su palabra, enamorado de la voz del Señor. El extranjero que ama la palabra ruega para mantenerse fiel a ella. Oremos.